Aquí están emocionados mis invitados hablando de todo este tema. Lo dejo que me replique o que me complemente un poquitico la temática que estábamos hablando de acciones. ¿Cómo la ve usted? Yo creo que los sectores que pueden ser mucho más dinámicos para este 2014 están asociados con construcción. Yo creo que, como decía Luis, construcción es de los sectores que va a presentar un buen comportamiento, inclusive va a continuar ese comportamiento que traía el 2013, y eso sin duda va a ser importante para la dinámica de la bolsa. No lo puedo dejar ir a usted sin hacerle una pregunta absolutamente que pienso es importante. Tuvimos una reducción hace poco en los parafiscales. Pasamos de que un trabajador tuviese que, yo me gano tanto más el 54%, no, creo que eso ya está por el orden del 46, 47%, porque el gobierno es quien asume ya todos estos asuntos. ¿Esto qué implicaciones tiene en la economía? Bueno, eso hace parte de ese proceso de reforma tributaria que se empezó el año pasado, que ha venido dando resultados. Yo creo que las cifras de empleo muestran efectivamente cómo el empleo formal ha venido aumentando en Colombia en los últimos meses, y parece que hay evidencia de que eso ha sido el resultado de esta política del monte de los parafiscales, que ya este año ya es total en términos de salud. O sea, eso comenzó el año pasado y ya este año se va a extender mucho más esa reducción de los parafiscales. La salud, ¿cuánto fue que bajó, Germán? ¿Usted qué tiene? ¿Se acuerda que estamos hablando? No recuerdo la cifra, pero la idea era que ya el empleador no tenía que pagar la salud. Eso. Y eso lo asumía el Estado, digamos. Sí, y ya se asume ya total el tema para este año. Pero lo importante de eso es que sin duda esto representa un alivio para los costos de producción de los empresarios. Sí. Y como decía hace un momento, ya se está dando, ya hay evidencia de que efectivamente el empleo formal ha crecido en Colombia, y creo que este aspecto de la reforma tributaria ha sido importante porque de alguna forma, de la mano con ese programa, ese famoso PIPE que implementó el gobierno el año pasado, ya se están viendo los frutos de esas medidas económicas, especialmente en el tema tributario, que es donde más los empresarios les impacta más. Entonces yo creo que eso, por un lado, ha contribuido a esa disminución de la tasa de desempleo a un dígito, porque no olvidemos que Colombia termina con un desempleo por debajo del 9%, lo cual es una extraordinaria noticia. Colombia había sido de los países más reacios para que su tasa de desempleo bajara, y ya tenemos ese desempleo. Obviamente eso nos lleva a otra discusión de fondo, pues que seguramente no la vamos a dar acá, es el tema de la calidad del empleo, ¿cierto? Ah, no, esa no me la toque. Pero sin duda... le toca otra pregunta que Germán me dejó hoy con la espinita, y me dijo Germán ahorita en mi oficina y me decía, Nacho, es que el cuento de justicia y paz se está acabando. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? Me dijo usted, ¿sí o no? Bueno, lo que pasa es que con la ley de justicia y paz, pues muchos de los desmovilizados de los grupos paramilitares pues acogieron a esto, y algunos pagaron cárcel. Ya están a punto de salir. Y entonces la pregunta que yo le hacía a Nacho es, ¿a salir a qué? ¿A qué? Y ahora se nos viene un proceso de paz. A esa va, ya me la cogió. Con las FARC y después con el ELN, más desmovilizados. Y no ¿A qué? No es tanto los desmovilizados, les pregunto yo a ustedes como economistas. La guerra vale, y vale muchos, vale varios puntos del PIB, ¿sí o no? Pero esta reconciliación o este proceso de paz va a valer muchos más puntos, al menos en su fase inicial, que sostener la guerra, es lo que dicen algunos economistas. ¿Qué tan cierto es esto? Lo que decía el ministro Nacho era al contrario, vale más la guerra. Pues es lo que dice el ministro. Sí, lo que pasa es que la guerra, lo que él dice, o lo que yo leí, perdón, y lo voy a dejar así claramente, es la guerra porque hay que seguirla comprando y armando y comprando y gastando todos los meses, ¿sí o no? En esto hay que hacer una implementación en 1, 2, 3 años muy fuerte, de mucha plata, para que después toda esta bola ruede. ¿Es cierto, es verdad? ¿Cómo lo ven ustedes desde lo económico, un proceso bastante tan importante en el que estamos? Lo que pasa es que esto hay que mirarlo de una manera integral, ¿cierto? Si uno mira lo que el país gasta en la guerra, pues yo creo que, y si uno, digamos, piensa que esos recursos, en vez de dedicárselos a la guerra, una parte de ellos comienzan a dedicarse a estos programas de recuperación social, de reinserción, de todas estas personas que están en medio del conflicto y que ahora se van a formalizar, digámoslo entre comillas, pues uno diría que hay como una suerte de recomposición. Recursos que están en la guerra van a pasar a recursos para la rehabilitación social de todos estos actores armados. Pero eso trae otras ganancias, en el sentido en que eso podrá fortalecer y dinamizar la inversión extranjera en sectores que antes no entraba la inversión extranjera por temas de seguridad. Obviamente esto va a mejorar el clima de confianza de los empresarios, se van a recuperar mercados asociados a la recuperación de territorios. Pero el gobierno tiene plata para esto.
Pues yo O sea, creo que- nosotros los colombianos tenemos plata para esto. Pues yo creo que es una apuesta que es costosa, eso hay que dejarlo claro. Sin embargo, la evidencia internacional ha demostrado que los países que le ponen fin a sus conflictos, obviamente tienen una mejor calidad de vida por el tema de que pues, la situación mejora en todos los aspectos. Lo que sí tendríamos que estar es convencidos si efectivamente el único problema de este país es ese, porque parece que la paz la estamos focalizando a un tema con la guerrilla, pero no nos olvidemos que en este país hay problemas muy serios de seguridad en nuestras ciudades que probablemente no están inmersos en ese proceso de negociación. Entonces, quizás el país podría ganar algunos aspectos importantes, pero mientras que no resuelva ese otro problema de inseguridad en las calles, difícilmente podremos decir que esto puede ser benéfico a largo plazo. Dos cosas. Primero, ese es el riesgo que se corre, Nacho, cuando se saca, digamos, de la guerra una cantidad de gente, pero no se le da ese acompañamiento, como lo que pasó con los paramilitares, que unos sí, pero otros son ahora los que están integrando las famosas BACRIM. Son los mismos, pero se cambiaron de nombre. Y otra cosa es que durante mucho tiempo nos vendieron esa idea de que la guerrilla era el principal problema de este país. Pues sí era un problema, pero hay otros problemas igualmente preocupantes y graves, como lo que estamos viviendo en ciudades como Medellín, el tema de la inseguridad, lo que la gente siente sin necesidad de estar afectado por la guerrilla directamente. Entonces, paz habrá con un grupo o con dos, pero realmente los problemas se podrán solucionar porque se firme en La Habana o en Brasil algo. De todas maneras, 350.000 soldados que tiene el país, el ejército más grande de América Latina, comiendo y gastando municiones, son mucha gente. Eso, tanto efectivo. Obviamente si llegamos a un proceso, pues quítele la mitad, son 175.000 salarios menos, pero ¿para dónde van todos estos muchachos? Además, porque acuérdense que la guerra también genera empleo. Y es un negocio para mucha gente, entonces hay a muchas personas que no les conviene eso. Que Mondragón se va de aquí a donde no le pregunte por el signo US. Dólares. Aquí le preguntamos, hombre, ¿y cómo va el dólar? ¿Y el cómo dólar va a seguir? Ministro. El dólar del ministro, pues Cárdenas, le dicen el dólar Cárdenas, él no lo dijo, se lo soñaba a 2.050 pesos. Ya va llegando. Ya llegó, de hecho. ¿sí? La última semana y media, el dólar estaba básicamente, solamente en un día logró rebasar los 2.050 y volvió otra vez a caer el día siguiente. Ya estaba básicamente fluctuando entre el 2.040, 2.050, finalizando muy cerquita a los 2.050, no ha logrado rebasar esa zona. En el previo programa yo les comentaba que existía esa alta probabilidad, que rompiera los 2.000 y que una vez que rompiera los 2.000, estos 2.000 se vuelven un soporte y ahora empieza a fluctuar dentro de esta Y todo el banda. mundo queda con ese, como usted lo dice. Oh, espero que sí. El resumen es que yo creo que eso ha sido benéfico. Va a ser benéfico para los exportadores, recuerden, un gran jalonador, esperemos, de empleo. ¿Qué tanto va a durar esta situación? Yo creo que vamos a estar en esa lateralidad, lo decimos técnicamente hablando, en ese rango entre los 2030, en el peor de los casos, 2050. Si rompe 2050, vamos a buscar los 2070 pesos por dólar. Pero en el más reciente pasado he notado que el comportamiento del dólar ya versus otras monedas a nivel mundial, sobre todo Europa, el caso del euro, el caso de la libra y otras, ha notado que el dólar ha estado más bien más tranquilo de lo que llegó a estar al principio de este año. Varias razones. Europa está mostrando, tú lo decías la vez pasada, algunas señales que están motivando a que inversionistas paulatinamente empiecen a creer en esa región. Entonces hay capitales que están buscando euros con la finalidad de empezar a hacer inversiones importantes en los diferentes sectores en Europa. Pues después de ese dato que me digan a mí que en 5 años España va a ser el ganador de la economía de Europa, eso pues se queda uno como pensando en esa situación. Y nada raro, con el turismo y con todo lo que tienen, nada raro. Sí, yo creo que España es o sea, digamos que en general los otros países europeos, yo creo que esto que ha pasado, digamos, es una lesión importante de lo que no deberían hacer en el manejo de política económica populista o muy asistencialista, porque finalmente el problema de Europa es que su modelo se agotó. Sí. O sea, es un modelo de gasto, se agotó y que evidentemente hoy estamos en otros tiempos. Pero posee una capacidad instalada que yo creo que les va a permitir salir de la crisis. De hecho, ya en España hay síntomas de recuperación económica. Yo quisiera agregar una cosa al tema del dólar. Yo creo que lo que Luis decía de que el dólar en Colombia se va a mantener en ese rango, en parte es el resultado de un buen blindaje que tiene la economía colombiana. Yo creo que Colombia aprovechó muy bien ese boom de productos básicos y hizo la tarea, bueno, digamos, ahorró, y de hecho una cosa importante, Colombia tiene un blindaje fiscal interesante que le permite hoy
obviamente poder manejar. Hoy el gobierno ha aumentado su gasto ayudándole a la economía. No olvidemos que parte de esa recuperación económica está en ese programa de las 100.000 viviendas y eso obviamente se ve a un mayor gasto. Y en campaña sí que se ve. Sí, pero Usted me mete la cosa política. No, pero digamos que No, eso sí, sería claro. lo bueno de que el gobierno... Deberían haber elecciones con todos los años. Con presidente y candidato, pues aumenta Pero la esto empezó inversión. pero yo me imagino que la campaña comenzó hace 2 años. Claro, con el tema de claro. pero circunstancialmente fue un aspecto que le ayudó a la economía. El hecho de que el crecimiento económico del país no se hubiera desplomado y que se hubiera mantenido por encima del 4%, yo creo que demuestra un poco ese motor recuperador a partir del gasto. Lo otro es que Colombia en los últimos años ha venido aumentando sus reservas internacionales. Y eso posibilita que en cualquier momento, si el Banco de la República quiere bajar el precio del dólar, lo puede hacer y tiene un colchón importante de reservas. Muy bien, o sea, el dólar puede subir, pero Un tiene una paréntesis, reserva un para paréntesis poderlo ahí, bajar. aprovecho, Claro, lo puede bajar. Lo que dice Ramón No lo Ibu- puede hacer subir, pero sí lo puede hacer bajar. Ambos. Ambos lo Ramón, por ejemplo, menciona un caso importante. Si vemos otra vez a Argentina, Argentina llegó a tener hace menos de 3 años atrás muy cercano a los 42.000 millones de dólares en reservas. Y creo que se gastó un Hoy en montón, día ¿no? está en el 20 mil 20, sí, millones. se la- Mientras Colombia pasó hace 6 años atrás o más de 25.000, hoy en día supera los 42.000 millones de dólares. O sea que mientras Colombia duplicó el monto en reservas internacionales, Argentina antes disminuyó casi a la mitad. Pero me deja usted con una inquietud. Entonces, de todas maneras, al gobierno no le interesa que nuestra moneda tampoco se devalúe exageradamente. No. De eso- No, no, porque, sí. porque eso trae costos. O sea, en este momento un costo que se puede venir en el corto plazo es el incremento de los insumos importados. Eso puede generar inflación. Empieza a afectar el agro y aquí lo vamos a tener a todos llorando, que porque la urea es muy cara, que porque los tractores, eso es lo que pasa. Y yo creo que al banco no le interesa una inflación más allá del 3%. O sea, yo creo Por que eso, pero sin embargo ya, qué pena otra vez Ramón ahí, los diferentes economistas en la forma de proyectar este año ya tienen, digamos, incorporado el efecto de que vía la transmisión de mayores precios por los importados, el incremento en la inflación para este año va a ser mayor que la del año previo. Recuerden que el año pasado llegó como a 2.94 Sí. por debajo del 1.94 1.94 por debajo del 2, que era el nivel Y bajo del usted rango. este año cree que... Están hablando del 3 larguitos, están Muy bien. pensando. Y ese orden de ideas, qué pena meter la cucharada, para el segundo semestre la mayoría de analistas ya están incorporando un incremento en tasa de interés por parte del Banco de la República. Eso, pues ya, ¿en qué va la tasa de interés? Porque me tengo ya, nos están echando. ¿Qué va a pasar con la tasa de interés en este país? No, mira, yo Volveremos creo, otra vez. mientras- Claro que aquí pagamos duro. mientras- Esa tasa de intermediación a mí me tiene muerto. Fíjate que afortunadamente esa salida, digamos, de los capitales que ocurrió recientemente, Colombia no estuvo obligada a tener que subir tasas de interés como si hubo... ¿En cuánto está hoy la tasa? El Banco de la República la maneja en 3.25. Muy bien. Los test del año 2024, que es más referente nuestro en el mercado secundario, ha ligeramente superado el 7%, relativamente altico, pero ha logrado sostenerse en ese nivel. Porque los bancos ya cogieron, o sea, ya los bancos están haciendo como, están dando de hecho que van a subir las tasas, ¿o qué? Porque ya vi que los créditos No, porque empezaron el a subir. mercado secundario ya ha habido, como ha habido un repunte a lo largo de lo que llamamos la curva de rendimientos, para no enredar la vida, es la forma como los diferentes tasas... Hoy me llamaron actúan. del banco y me dijeron, hasta la semana pasada estaban en el 1.1, 1.15. Señor, a partir de la semana entrante están en el 1.45. Y yo, por Dios, le subimos ahí 3 puntos, pues ahí Ha rapidísimo. habido en el mercado secundario, sí, en el mercado de los títulos de deuda había un ligero incremento en tasas, lo que tarde que temprano debe de propagarse en el sector de la economía. Así que, hermano, si no compramos caro, nos fregamos porque las tasas van a subir. No inmediatamente, yo esperaría que más o menos en el segundo trimestre la probabilidad es latente. Por San debajo del León. punto no las vamos a ver. Otra Por vez. debajo de... Al 1, al 1, el punto No, pero, pero 95. hipotecariamente tú se alcanzas. Recuerda que en algo una importante... cooperativa si las vas a Claro, claro. por debajo del y uno. leasing habitacional encuentras del punto 85, punto 89. O sea que no, yo creo que el ambiente, qué pena ahí volver a meter la cucharada y No sobre es tan todo nefasto, pues. dos elementos No, no. importantes a agregar ahí. Ese mayor dólar va a propiciar que compañías colombianas que hacen exportaciones o se vuelven multilatinas o multinacionales, miren el caso de Cemento Argos, Sí. que más del 40% de sus activos están en este momento allá en Estados Unidos. Una economía estadounidense que viene recuperándose, pues vamos a tener ingresos, al menos esa empresa, provenientes de Estados Sí, Unidos, ellos. que en dólares hay mucho bueno. Caso Ecopetrol, el barril lo vende en dólares, ¿correcto? Sí, no, pues, y el barril petrolero hasta hoy estuvo por el lado de los $100 el barril. Y sigue el dólar sostenido. subiendo, entonces es mucha más Bueno, plática para el entonces, gobierno. nuevamente, cafeteros, empresas como Ecopetrol, empresas como Cemento Argos, hay que tenerlas en la mira corto, mediano plazo. Ah, bueno, ya le entendí Rurales su mensaje, sí. Pacific Rurales que me mencionaste, igualmente, es una empresa que ha estado muy golpeada por eventos nada que ver directamente con la empresa per se y que creo que a mi modo de ver es relativamente atractiva. Yo quería decir, Nacho, no tiene nada que ver con esto último que estamos hablando, sino que ahora que Ramón hablaba de España que se va a recuperar, me imagino que se demorará un rato, porque es que un dato que escuché esta mañana de un corresponsal de una emisora en España decía que a raíz de la crisis,
los hijos casados con hijos o sin hijos se estaban volviendo a vivir donde los padres. O sea, se está devolviendo todo el mundo porque no les da para tener su propio hogar. Entonces me imagino que la recuperación será como lentica. Claro. Sí, 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 sí. muy lento. Bueno, don Ramón Javier Mesa, muchas gracias, en verdad. Muy interesante ustedes todos por la sus invitación. comentarios. Espero que les haya gustado venir aquí al programa, Sí, que mucho. repitan. Y usted, don Luis Fernando Mondragón, muchas gracias, en verdad que sí. Espero que vuelva. Invíteme, ni vendré tantas veces como quieran. Yo sé que sí. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con toda la información de lo que ha ocurrido en Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo.